El Nilo es un río de secretos y superlativos. Este es el lago más grande de África, creado por las aguas del nacimiento del Nilo en el sur, y de donde arranca su afluente, el Nilo Blanco en su extremo norte. Este tramo del río, llamado el Nilo Victoria, es joven y salvaje, cayendo desde fuertes rápidos a los pozos abajo. A partir de las cataratas Murchison, el río inicia un viaje de aventuras a través de algunos de los últimos parajes indómitos de África. El río entra en Sudán del Sur y se convierte en el humedal más extenso de África, el Sud. Desde su cabecera en África Oriental hasta los desiertos sudaneses, el Nilo recorre vastos tramos de naturaleza salvaje. El Nilo, el corazón de las tinieblas. Más allá de las cascadas, el Nilo serpentea por el Parque Nacional de las Cataratas Murchison, el más grande de Uganda. Los hipopótamos montan guardia en su ámbito, en el río. Son como el Nilo, lentos, tenaces e impredecibles. Viéndolos tan remolones, resulta difícil creer que si son provocados pueden causar graves daños. El cocodrilo del Nilo ha sido el símbolo del río desde que los antiguos egipcios lo adoraran como a una deidad. Algunos de los cocodrilos de mayor tamaño de África habitan estas aguas, llegando a alcanzar más de 5 metros de largo. Hay más de 400 especies de aves a lo largo del Nilo Victoria. Los rayadores africanos migran dentro del continente. Aquí hacen una escala. Salen a pescar para la cena. Usan la parte inferior y más larga de su pico para servirse sopa de pescado. El picozapato espera que su comida preferida, el pez pulmonado, emerja para captar aire. Estas cigüeñas de Abdim, de inferior tamaño, llevan un estilo de vida muy diferente.
Les gusta anidar en grupos y prefieren un plato principal de insectos. Alarmadas, alzan el vuelo. Un elefante macho emerge y combina el baño con el picoteo en el refrescante Nilo. Se dirige hacia una isla para un almuerzo de hierbas, lavando cuidadosamente los vegetales antes de hincar el diente. Es un elefante con suerte. De momento, ha sobrevivido a la amenaza continua de furtivos en busca de colmillos de marfil. Los primeros exploradores en buscar las fuentes del Nilo intentaban llegar hasta el lago Victoria, el mayor embalse del río. En 1862, el explorador británico John Jannin Speke descubrió por fin los inicios del Nilo cerca de la ciudad de Jinja. A su salida del lago, la fuerza del río es empleada para proporcionar electricidad a Uganda y Kenia. Desde el lago Victoria, el río viaja en dirección norte a través del lago Kyoga y hacia el Parque Nacional de las Cataratas Murchison. Aquí descienden una serie de saltos ideales para los kayakeros en busca de desafíos. Aquí es donde el río se libera. A medida que el río cobra velocidad, se convierte en un torrente embravecido. Una isla divide el río, forzando el paso de 300 metros cúbicos de agua por segundo por un estrecho ramal, creando dos cascadas, las caídas de Uhuru y las cataratas Murchison. Aquí acaba la diversión, con una caída de más de 40 metros en picado. Las rocas lanzan el agua hacia atrás y a gran altura. Las cataratas Murchison ofrecen un espectáculo titánico. Un paraíso tropical florece en la neblina de agua. Las cataratas han protagonizado películas de Hollywood y entretienen a más de 50.000 turistas al año.
La estridente llamada del pigargo vocinclero es un sonido familiar a lo largo del Nilo, al sur del desierto. Al ser una de las especies emblemáticas de África, la han convertido en el ave nacional del país más joven del mundo, Sudán del Sur. El águila sale en busca de peces, con incomparable elegancia. Es tan eficaz que puede dedicar tan solo 10 minutos al día en obtener los 200 gramos de pescado que necesita. Al norte, la sabana rebosa de vida salvaje. Y entre esas masas se encuentra el cobo de Uganda. Aparece en el escudo nacional del país que le da el nombre. Durante la estación seca, el Nilo ejerce la máxima atracción para quienes padecen calor y sed. Los bushwalks se mantienen a resguardo durante la canícula del día, fuera del campo de visión de los carnívoros hambrientos. Se adaptan con bastante facilidad y se alimentan de una gran variedad de plantas. En la década de los 80, la mayor parte de la fauna del parque fue masacrada durante la guerra civil, pero la vida salvaje se recupera desde que la paz se estableció en Uganda. El biólogo Tutilo Mumba ha colocado radiocollares en varios leones. Su ayudante Sophie intenta localizar la señal. Hacen el seguimiento de 4 manadas a lo largo del margen del Nilo. Los biólogos dedican hasta 8 horas diarias a observar a los leones. Los antílopes migran, por lo que se convierten en un festín de temporada. Los leones, por el contrario, permanecen en su territorio. En cuanto se marchan los antílopes, los leones fijan su atención en presas de menor tamaño, como el jabalí verrugoso. Durante la estación seca, los márgenes del Nilo se convierten en un hervidero de actividad. El banquete de pescado que ofrece el río atrae a cientos de miles de aves. Con la bajada del nivel del agua comienza la época de reproducción. Las hembras de cocodrilo son especialmente agresivas ahora, pasando del agua fresca a las orillas arenosas para velar por sus valiosos huevos enterrados. Comparten la orilla con el avispado alcaraván acuático. Anida en la misma época en medio de los gigantescos reptiles. Su relación no deja de ser curiosa. Pero el alcaraván y el cocodrilo tienen un enemigo común, el varano del Nilo. Este lagarto puede llegar a medir 2 metros de largo y es un notorio glotón de huevos. En cuanto los cocodrilos dejan su guardia para entrar en el agua, el varano pasa a la acción.
Un alcaraván vigilante da inmediatamente la voz de alarma y se lanza al ataque. Sus llamadas alertan a los cocodrilos. Los cocodrilos, a su vez, deberían devolverle el favor y proteger el nido del alcaraván. El varano del Nilo huele los huevos y empieza a cavar. Los cocodrilos gozan de excelente visión y sentido del oído. A pesar de la amenaza, la hembra mantiene la calma. El varano usa su lengua bífida para explorar la arena. Es capaz de detectar las partículas de olor más diminutas para encontrar huevos enterrados en profundidad. La hembra de cocodrilo se ve obligada a ponerse en acción. El varano del Nilo espera la próxima oportunidad, pero ha subestimado al alcaraván. Ni siquiera los socios más poderosos son siempre fiables. La hembra de 4 metros camina fatigosamente hacia el nido del ave. La hembra de alcaraván intenta impedir que ocurra lo peor. El cocodrilo se ha detenido a milímetros de los huevos. La hembra de alcaraván parece estupefacta. Y entonces ocurre lo inevitable. Todos los avisos han sido en vano. Se ha quebrado un huevo. Al final, el socio menor sigue siendo el más débil. El ave limpia inmediatamente la carnicería para que ningún otro devorador de huevos vuela a su nido. Intenta salvar el resto de su nidada. Decide arriesgarse. Mantenerse cerca de los cocodrilos puede causar víctimas, pero tal vez siga siendo el lugar más seguro. El agobiante calor sofoca la sabana. Solo las jirafas osan aventurarse por las llanuras del Nilo. Cuando se pone el sol, vuelve a sentirse una fresca brisa. Es a la hora del crepúsculo cuando Sophie y Tutilo comienzan el turno de noche. Buscan al león de 3 patas de las cataratas Murchison. Quedó atrapado en un cepo de furtivos. Afortunadamente, Tutilo logró salvarle.
Salvó la vida, pero perdió una pata. Para gran sorpresa de los investigadores, la manada lo ha aceptado de nuevo. Tutilo enciende una luz roja. La mayoría de los mamíferos no ve la luz en este espectro, así que no molesta a los leones. El rey preside la mesa. Una hembra hambrienta se muestra ansiosa, pero deberá esperar su turno. Aunque el reinado de este rey podría verse truncado por el alto porcentaje de caza furtiva llevada a cabo en este parque. Hay otros cazadores nocturnos que los biólogos quieren observar. Un clan de hienas también vive aquí, junto al Nilo. Tutilo guarda un as en la manga. Hace sonar lo que es música para sus oídos, la llamada de un joven búfalo cafre. Las hienas son inteligentes y recelosas. Ya han pasado 30 minutos y solo se oyen los grillos, pero Tutilo siente que se aproximan. Se debaten entre la cautela y el hambre, atraídas por la promesa de una cena fácil. Pero hay pocas hienas en el parque y Tutilo quiere averiguar por qué. De modo que controlan cuántas hay. Con la salida del sol, los cazadores nocturnos desaparecen. Ahora, los márgenes del Nilo se iluminan de vida. Mártines pescadores píos patrullan velozmente el río, y en los acantilados de roca arenisca, una colonia de abejarucos inicia su ajetreado día. Este es el abejaruco corgi rojo, y al igual que todos los abejarucos, vive en colonias de varios centenares. Los abejarucos se pasan el día esperando sus presas, cazando abejas al vuelo. En la época de apareamiento hay una actividad febril en las orillas del río. Tanto los machos como las hembras cazan. Y los pica-pica de insectos son llevados directamente a los polluelos hambrientos. El abejaruco tiene que acabar el trabajo de forma elegante.
El río se ensancha en el oeste, formando los límites del Parque Nacional de las Cataratas Murchison. A primera vista, los márgenes del Nilo en el exterior del parque parecen estar habitados únicamente por fauna salvaje. Las aves han compartido el Nilo con pescadores y granjeros durante siglos. El Nilo es el lugar donde todos confluyen. Hay millones de personas viviendo en las riberas del río, lo cual acarrea dramáticas consecuencias para el Nilo. Estos jacintos de agua comunes fueron importados desde Brasil y usados como planta decorativa en el siglo XX. Han alfombrado este tramo del río. Esta planta invasora se ha generalizado en el Nilo. Al carecer de enemigos naturales en África, la robusta planta ha invadido las riberas, canales y afluentes desde el lago Victoria hasta el delta en Egipto. En Uganda, los hipopótamos tienen que abrirse camino entre las alfombras flotantes de jacintos. Están surgiendo asentamientos alrededor de todo el parque. Se practica la pesca y la caza sin control en el parque. Los cepos de los furtivos lo atrapan todo. Este león ha sido víctima de una trampa de alambre. Tutilo destruye cepos cada día, pero también simpatiza con la gente. No hay trabajo. La pesca y la caza son el único modo de conseguir alimentos. Analizará este colmillo para averiguar el estado de salud del león cuando murió. Los alambres son trampas mortales, fuertes e irrompibles, incluso para los elefantes. Nada está a salvo de los cepos. Hasta los gigantescos e inteligentes elefantes caen víctimas de ellos. Este joven macho baña su trompa herida en un intento de aliviar su trompa lesionada. Y este macho adulto logró liberarse de la trampa, pero su pata podría quedar permanentemente dañada. Es posible que los elefantes en el Parque Nacional de las Cataratas Murchison logren desafiar la adversidad, pues su número está aumentando. A principios de los años 90, durante la Guerra Civil, solo quedaban 300 elefantes en el parque. Hoy se cuentan más de 1000. Los turistas han sustituido a los soldados. La vida salvaje vale la pena y resulta rentable. Al oeste, donde el lago Alberto se funde con el Nilo Victoria, se extiende un vasto delta cubierto de plantas de papiro. El paisaje permite vislumbrar lo que se avecina. Justo después de estos rápidos, el Nilo alcanza el país más joven de África.
Plagado por décadas de guerra civil, Sudán del Sur consiguió su independencia en 2011. Aquí el Nilo cambia de carácter y se transforma en el impenetrable Sud, los mayores aguazales de África. El Sud crece hasta ocupar 100.000 kilómetros cuadrados en la estación lluviosa. Un laberinto de lagos, extensiones sin fin de plantas de papiros. Solo uno de los múltiples ramales resulta navegable para salir de este laberinto por el norte. El corazón del Sud siempre está anegado, incluso durante la estación seca. Al haber solo viento, juncos oscilantes y hierba flotante, los pantanales son el reino de las aves. Sin ciudades ni carreteras, es el perfecto santuario de vida salvaje. El ave de mayor tamaño del Sud está a la altura de su nombre, la garza Goliat, que crece hasta 1,5 metros. El picozapato es tímido y huidizo. Es primo del pelícano, pero caza de pie como una garza real. Los peces pulmonados conforman su menú ideal. Los picozapatos que habitan en el Sud se cuentan por millares, muchos más que en cualquier otro lugar de África. Cazan entre los juncos y anidan en las riberas arenosas. Sus polluelos deben de estar preparados para volar antes de que lleguen las lluvias o serán arrastrados por las riadas. Solo uno de entre 2 y 3 polluelos sobrevivirá. Este lo ha conseguido. Durante la estación lluviosa, el Nilo inunda los aguazales, anegando miles de kilómetros cuadrados de praderas. Algunas de las más grandes manadas de ganado del mundo pastorean aquí durante la estación seca. Sobre el ganado gira la cultura del pueblo dinka. Los dinkas son nómadas, invierten en ganado en lugar de tierras. En diciembre, tras la estación lluviosa, conducen su ganado en manada a los pastizales de las llanuras previamente anegadas y allí permanecen hasta que el Nilo se desborde de nuevo.
Los Dinka queman estiércol vacuno para cocinar y ahuyentar a los mosquitos. A medida que el calor y la sequedad se intensifican, los peces se convierten en presas fáciles debido a la escasa profundidad de los humedales. La pesca con arpón solo dura unos días. Es una celebración comunitaria. Unos oportunistas de África, los marabúes africanos, siguen a los pescadores dispuestos a aprovechar lo que puedan. Los días de los Dinka en el sur están contados esta temporada. Se aproximan las lluvias y en pocas semanas estará inundado. Más adentro, en el corazón de la zona pantanosa, los pescadores han construido cabañas aisladas. Cabañas que solo ellos pueden encontrar. Un desfile ha dejado su rastro. Una gran manada de elefantes esquivos. Ocultos de los peligros en los rincones más remotos del país. Hasta 5.000 ejemplares han sobrevivido en Sudán del Sur. El Nilo oculta otro de sus secretos en el sur. Estos rastros son prueba de ello. La prueba de una importante migración, desde los aguazales hasta la más extensa sabana salvaje de África. Cuando lleguen las lluvias, este lugar se transformará en una exuberante y comestible alfombra verde. Más de 200.000 de estas gacelas mongala se ponen en marcha cuando empiezan las lluvias. Ya han caído las primeras lluvias. Esto provoca una migración en masa.
Los topis cruzan las llanuras en manadas de más de 20.000 individuos. Fue desde el aire que los biólogos descubrieron este éxodo en masa hacia tierras más altas y nuevo forraje. El biólogo de la Wildlife Conservation Society, Paul Elkan, busca una de las sorpresas más espectaculares del Nilo. Más de 800.000 cops de oreja blanca han prosperado aquí. Pueden recorrer más de 650 kilómetros para alimentarse. Una visión imponente filmada aquí por primera vez. Esta migración colectiva, estimada en 1 millón de antílopes, es una de las mayores del mundo. Durante la guerra, la migración fue su salvación. Los antílopes se dirigen al Parque Nacional de Bandigalo para alimentarse y sobrevivir a las lluvias. En cuanto el agua disminuya, los antílopes regresarán al sur. A 1000 kilómetros río abajo encontramos otro mundo. Esto es Jartum, la capital de Sudán. Aquí el Nilo Blanco se une con el afluente más caudaloso del Nilo. El Nilo Azul termina en plena civilización. Pero empieza su andadura por un paraje salvaje y escarpado de rocas y rápidos. Este accidentado y solitario paisaje se creó a partir de restos volcánicos. Se trata de las tierras altas etíopes. Las aguas de estas montañas alimentan el Nilo Azul y comienza el empinado descenso del río hacia las llanuras sudanesas.